El horror del hospital. Tenía 24 años cuando cometí uno de los errores más grandes de mi vida, explorar un hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Había oído historias de aquel lugar desde que era adolescente. Decían que había cerrado en los años 50, después de un incendio que nunca fue del todo explicado. Algunos aseguraban que el hospital había estado funcionando más allá de su capacidad, que los pacientes estaban hacinados en los pasillos y que el fuego había comenzado en el ala de psiquiatría, donde, según los rumores, un paciente había perdido la cabeza y prendido fuego a su propia celda. Otros afirmaban que los doctores realizaban experimentos prohibidos, cosas que no se atrevían a contar con detalle. Pero lo único que realmente sabíamos era que el edificio había quedado vacío, deteriorándose con los años, con sus ventanas rotas y su fachada cubierta de grafitis. Por alguna razón, siempre sentí una atracción por ese lugar. Había algo en su aspecto desolado que me llamaba, como si me retara a descubrir sus secretos. Una noche, después de escuchar a algunos amigos hablar sobre sus propias exploraciones urbanas, decidí que era hora de enfrentarme al hospital. Me llevé una linterna, una cámara para documentar todo y un cuchillo por si acaso, aunque en ese momento pensé que lo más peligroso que podría encontrar sería un vagabundo buscando refugio. El camino al hospital era solitario. El edificio se alzaba al final de una colina, rodeado de árboles que parecían susurrar entre ellos con el viento. Cuando llegué, sentí que algo no estaba bien. La luna iluminaba apenas una parte de la fachada, dejando el resto en sombras. La puerta principal estaba entreabierta, colgando de una bisagra oxidada. Entré con cuidado, apuntando mi linterna hacia el interior. El olor a moho y humedad era tan fuerte que casi me hizo retroceder, pero me obligué a seguir adelante. El vestíbulo estaba destrozado. Había papeles médicos esparcidos por el suelo, sillas volcadas y una capa de polvo cubriendo todo. Las ventanas estaban rotas y las ráfagas de viento que entraban por ellas hacían que las cortinas raídas se movieran como si estuvieran vivas. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis botas sobre los escombros. Me sentí intruso, como si estuviera invadiendo un lugar que no quería ser perturbado. Decidí explorar los pisos superiores primero. Subí por una escalera oxidada, cada paso resonando como un disparo en el vacío del hospital. Cuando llegué al segundo piso, vi algo que me puso los pelos de punta. Una silla de ruedas estaba en medio del pasillo, perfectamente colocada, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Pensé que quizá había sido algún bromista, pero mientras apuntaba mi linterna hacia ella, la silla se movió. Fue un movimiento lento, apenas perceptible, pero lo suficiente para que me quedara paralizado. Pensé que era el viento, pero no había ninguna corriente de aire. Decidí acercarme para inspeccionarla. Cuando estaba a unos pasos, lo escuché. Un susurro, suave pero claro, justo detrás de mí. ¿Vienes a quedarte? Mi sangre se heló. Me giré de inmediato, iluminando con mi linterna, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza, y por un momento, consideré salir de allí de inmediato. Pero algo, quizá el orgullo o la simple estupidez, me obligó a quedarme. Pensé que, tal vez, mi mente me estaba jugando una broma. Así que respiré hondo y seguí adelante. Llegué a un cuarto pequeño que parecía haber sido una oficina. Los muebles estaban volcados y había archivadores oxidados llenos de papeles quemados. Mientras revisaba algunos documentos, escuché un ruido proveniente del pasillo. Era como un goteo constante, como si algo viscoso estuviera cayendo al suelo. Me acerqué lentamente, con mi linterna temblando en mi mano. Cuando apunté hacia el origen del sonido, lo vi. Había algo parado al final del pasillo, justo frente a la puerta principal por donde había entrado. Era una figura alta, encorvada, con una silueta grotesca que no podía distinguir del todo. Lo único claro era que algo oscuro y espeso chorreaba de su cuerpo, formando un charco en el suelo. No era agua, ni sangre. Era algo negro,
como alquitrán. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse. Entonces, la figura giró lentamente su cabeza hacia mí y pude ver su rostro, o lo que quedaba de él. Su piel estaba desgarrada, y sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz de mi linterna. Grité y corrí en la dirección opuesta, tratando de encontrar otra salida. No me importaba documentar nada, ni entender lo que había visto. Solo quería salir de ese lugar. Pero el hospital parecía cambiar a mi alrededor. Los pasillos se alargaban, las puertas que había pasado antes ahora estaban cerradas, y el eco de mis pasos era acompañado por un ruido que no podía identificar. Era como si algo me estuviera siguiendo, moviéndose justo fuera de mi campo de visión. Llegué a una escalera de emergencia que parecía llevar al sótano. Aunque sabía que era una mala idea bajar más profundo, no tenía otra opción. El ruido detrás de mí se hacía más fuerte, más pesado, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Bajé los escalones de 2 en 2, tratando de no tropezar. Cuando llegué al sótano, el aire estaba aún más pesado. El olor a humedad y algo más, algo podrido, era casi insoportable. El sótano era una red de pasillos estrechos y oscuros, con puertas metálicas alineadas en ambos lados. Era evidente que ese lugar había sido usado como una especie de morgue. Las camillas oxidadas estaban volcadas y algunas aún tenían sábanas amarillentas cubriendo bultos que preferí no inspeccionar. Mi linterna comenzó a parpadear y cada vez que lo hacía, sentía que algo se movía en las sombras. Finalmente, encontré una puerta trasera. Estaba cerrada con una cadena y un candado, pero el candado estaba tan oxidado que pude romperlo con el cuchillo que llevaba. Salí al exterior, jadeando y con el corazón todavía latiendo como si fuera a explotar. Miré hacia atrás una vez, esperando ver algo en la puerta, pero no había nada. Solo el hospital, inmóvil y silencioso bajo la luz de la luna. Desde esa noche, no he vuelto a hacer exploraciones urbanas. Incluso ahora, años después, todavía sueño con ese lugar. En mis pesadillas, estoy atrapado en los pasillos interminables, escuchando el goteo de esa sustancia negra y el eco de susurros que nunca puedo entender del todo. Y cada vez que despierto, me pregunto si realmente logré escapar, o si una parte de mí quedó atrapada en ese hospital, junto a lo que sea que habita allí. El llanto en la escuela. Nunca pensé que algo tan sencillo como explorar un edificio abandonado pudiera cambiar mi vida para siempre. Era el verano de 2018, y un grupo de amigos y yo habíamos comenzado a adentrarnos en sitios abandonados, buscando esa mezcla de adrenalina y misterio que solo estos lugares pueden ofrecer. Habíamos escuchado de una vieja escuela en las afueras del pueblo, cerrada desde hacía décadas. Nadie sabía con certeza por qué, pero los rumores eran de todo tipo, desde problemas económicos hasta tragedias ocurridas entre sus muros. Aquel día decidimos explorarla, pensando que sería solo otra aventura más. Pero lo que encontramos dentro sigue persiguiéndome en cada sueño. Éramos 4, yo, mi mejor amigo Marcos y 2 chicas que nos acompañaban, Laura y Clara. Habíamos llegado por la tarde, pero entre bromas y preparativos el sol terminó escondiéndose. El edificio era enorme, con muros desgastados y ventanas rotas, como si la naturaleza hubiera empezado a reclamarlo. La puerta principal estaba abierta de par en par, colgando de una bisagra oxidada que crujió cuando la empujamos para entrar. La primera impresión fue el silencio. Todo estaba completamente quieto, como si el lugar mismo contuviera el aliento. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a recorrer los pasillos. Las paredes estaban llenas de grafitis y el suelo estaba cubierto de escombros, trozos de madera y papeles amarillentos que alguna vez fueron exámenes o dibujos de los estudiantes. Cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el eco nos estuviera siguiendo. Pasamos por varias aulas, todas iguales, pupitres rotos, pizarras cubiertas de polvo, y ese olor a humedad que parecía haberse impregnado en las paredes.
Era un lugar inquietante, pero nada que nos hiciera querer salir corriendo. Al menos no todavía. Mientras avanzábamos, escuchamos algo. Un sonido suave, casi imperceptible, que venía desde el fondo del pasillo. Era un llanto. Nos detuvimos, mirándonos unos a otros, intentando confirmar que todos habíamos oído lo mismo. Era un sollozo agudo, como el de un niño pequeño. Clara se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. «Debe ser el viento», dijo Marcos, aunque su voz no sonaba tan segura. Decidimos seguir el sonido, nuestras linternas temblando mientras iluminaban las sombras danzantes del pasillo. El llanto nos llevó hasta una de las aulas al final. La puerta estaba entreabierta y el sonido era más claro, como si alguien estuviera allí, justo detrás de la madera. Tomé aire y empujé la puerta con cuidado. El llanto cesó de inmediato. La sala estaba vacía, pero lo que vimos nos dejó helados. En la pizarra, alguien había escrito «Ayúdame» con tiza. Las letras eran grandes y torpes, como si las hubiera escrito un niño. Clara dio un paso hacia atrás, murmurando que debíamos irnos, que esto no era normal. Pero yo no podía apartar la vista de esas palabras. El polvo de la tiza aún parecía fresco, como si alguien hubiera estado allí segundos antes de que entráramos. «Esto no es buena idea», dijo Marcos, mirando a su alrededor con nerviosismo. «No es bueno jugar con fuerzas desconocidas. Deberíamos largarnos ya». Antes de que pudiera responder, algo sucedió. Marcos soltó un grito y cayó al suelo. Algo lo había tomado de los pies y lo estaba arrastrando hacia el pasillo. Grité su nombre mientras corría hacia él, tratando de agarrarlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera jalando. Laura y Clara comenzaron a llorar mientras yo intentaba sujetar a Marcos, pero lo soltaron justo cuando salimos del aula. Él se levantó de golpe, temblando, con los ojos llenos de terror. «No había nada, no había nadie», repetía una y otra vez, mientras miraba frenéticamente a su alrededor. Fue entonces cuando recordé algo. Había una vieja leyenda sobre esa escuela, una historia que todos los niños del pueblo conocían pero que nunca había tomado en serio. Decían que, décadas atrás, un niño había muerto allí. Lo habían encontrado en los baños, colgando de una cuerda improvisada. Había sido víctima de acoso por parte de sus compañeros y la culpa lo había llevado al extremo. Algunos decían que su espíritu seguía rondando la escuela, buscando venganza o alguien que lo ayudara a encontrar la paz. No quería creerlo, pero algo estaba muy mal en ese lugar. Decidimos salir, pero entonces escuchamos un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Venía del pasillo que conducía a los baños. Clara rompió en llanto, diciendo que no quería seguir, pero al mismo tiempo, ninguno de nosotros podía quedarse quieto. Era como si el edificio nos obligara a avanzar. Cuando llegamos a la puerta de los baños, el frío era insoportable. El aire estaba tan helado que podía ver mi aliento y mi linterna comenzó a parpadear. Empujé la puerta con cuidado, revelando un espacio pequeño y claustrofóbico. Los espejos estaban rotos, y los lavabos cubiertos de manchas marrones que preferí no identificar. Al fondo, una de las puertas de los cubículos estaba cerrada. Fue entonces cuando lo escuchamos de nuevo. El llanto. Pero esta vez era más profundo, más desesperado. Venía del cubículo cerrado. Ninguno de nosotros se movió al principio. Todos nos quedamos mirando, esperando que algo sucediera. Y algo sucedió. La puerta del cubículo se abrió lentamente, chirriando como si las bisagras estuvieran oxidadas. Dentro no había nadie, pero en el suelo había un zapato pequeño, un zapato infantil cubierto de polvo y algo que parecía sangre seca. Clara gritó y salió corriendo, seguida por Laura. Marcos y yo nos quedamos allí, paralizados. Fue entonces cuando lo vimos. En el espejo roto, justo detrás de nosotros, había algo. Una figura pequeña, encorvada, con el rostro cubierto de sombras. Sus ojos eran dos puntos brillantes que parecían atravesarnos.
Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el espejo seguía reflejando a la figura, mirándonos fijamente. Corrimos. Salimos de los baños y nos dirigimos al pasillo principal, pero el edificio parecía alargarse. Las puertas que habíamos cruzado antes ahora estaban cerradas y el eco de nuestros pasos era acompañado por un nuevo sonido, pasos pequeños, como si alguien nos siguiera. Cada vez que mirábamos hacia atrás, no había nada, pero el sonido no se detenía. Cuando finalmente llegamos a la entrada, la puerta principal estaba cerrada, aunque la habíamos dejado abierta. Golpeamos y empujamos con todas nuestras fuerzas, hasta que finalmente cedió. Salimos al aire libre, jadeando y temblando. Clara y Laura estaban junto al auto, llorando, y Marco seguía en estado de shock, incapaz de hablar. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir. No hablamos mucho después de eso, y poco a poco nos distanciamos. Nadie quería recordar lo que había sucedido en esa escuela. Pero yo no puedo olvidarlo. En mis pesadillas, escucho el llanto, veo esas palabras en la pizarra y siento los pasos detrás de mí. Y cada vez que pienso en ello, me pregunto si realmente logramos escapar o si algo de nosotros se quedó atrapado allí, junto al niño que nunca encontró la paz. La figura en el cine. Siempre he sido un amante de las historias antiguas, de esos lugares olvidados por el tiempo que parecen guardar secretos entre sus ruinas. Pero jamás imaginé que uno de esos lugares me mostraría algo que me perseguiría por el resto de mi vida. Fue en 2016, una noche cualquiera, cuando mis amigos y yo decidimos explorar un viejo cine abandonado. El lugar había cerrado en los años 60 y desde entonces había quedado en el olvido, erosionado por el paso de las décadas. Pero aún se hablaba de él en el pueblo, como si su alma se hubiera quedado atrapada entre las paredes. El cine estaba en las afueras, un edificio gris con letras caídas que alguna vez debieron formar el nombre de alguna película. Su fachada estaba cubierta de grafitis y vegetación que parecía intentar devorarlo. La entrada principal estaba cerrada con cadenas, pero encontramos una ventana rota por la que pudimos meternos. Era un grupo de 5, mis amigos Luis, Marta, Julián, Sofía y yo. Todos estábamos emocionados al principio, riendo y bromeando sobre lo que podríamos encontrar. Pero tan pronto como entramos, el ambiente cambió. El aire era frío, mucho más frío de lo que debería ser, y el olor a humedad y moho era tan fuerte que hacía difícil respirar. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar el vestíbulo. Aún estaban ahí las taquillas, cubiertas de polvo y telarañas, con viejos boletos esparcidos por el suelo. Había un viejo carrito de palomitas oxidado, y las paredes estaban llenas de carteles desgarrados de películas que ya nadie recordaba. Mientras caminábamos, nuestras voces y pasos resonaban, pero había algo extraño en ese eco. Era como si hubiera otra capa de sonido, algo sutil que parecía imitar lo que decíamos. Decidimos ir hacia la sala principal, el corazón del cine. Las puertas dobles estaban entreabiertas y un crujido agudo se escuchó cuando las empujamos. El interior era enorme, con filas de asientos rojos que ahora estaban cubiertos de polvo y algunos completamente rotos. La pantalla, aunque desgastada y llena de manchas, seguía ahí, ocupando todo el frente de la sala. Nos sentamos en las primeras filas, iluminando con nuestras linternas, mientras comentábamos cómo debió haber sido ese lugar en sus días de gloria. Fue entonces cuando sucedió. Las luces del proyector se encendieron de golpe, bañando la sala con una luz tenue que proyectaba nuestras sombras contra la pantalla. Todos nos quedamos inmóviles. No había electricidad en el lugar, así que no había forma de que eso pudiera suceder. La sala entera se llenó de un zumbido sordo, como si el proyector estuviera funcionando desde otro tiempo. Miramos hacia atrás, hacia la cabina del proyector, pero no había nadie allí. Sin embargo, algo comenzó a aparecer en la pantalla. Al principio era solo un punto oscuro, pequeño y tembloroso, pero pronto comenzó a crecer, tomando forma.
Era una figura humana, pero algo estaba mal. No tenía rasgos definidos, era solo una silueta oscura, pero daba la sensación de estar mirando directamente hacia nosotros. Marta comenzó a temblar, y Luis trató de decir algo, pero las palabras no salían. Yo estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Vuelvan, decía en letras grandes y temblorosas justo debajo de la figura. Sofía fue la primera en reaccionar. Gritó y salió corriendo hacia la puerta principal, y los demás la seguimos. Pero cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, atascada como si algo la empujara desde el otro lado. Julián comenzó a golpearla con todas sus fuerzas, pero no se movía. Fue entonces cuando escuchamos la música. Era una melodía antigua, de esas que solían tocar en las fiestas de nuestros abuelos, con un ritmo alegre y despreocupado. Pero en ese momento sonaba grotesca, como si el lugar entero se burlara de nosotros. La música retumbaba por los pasillos, distorsionada, y con cada nota, el aire se volvía más pesado. Luis, que siempre había sido el más valiente del grupo, cayó de rodillas y vomitó. El miedo era tan palpable que podía sentirse en la piel. «Tenemos que salir de aquí», grité, aunque nadie parecía escucharme. Todos estábamos en estado de shock, incapaces de pensar con claridad. El proyector se apagó de repente, sumiendo la sala en una oscuridad total. Solo nuestras linternas iluminaban débilmente el espacio, y el silencio que siguió fue aún peor que la música. Sentí un frío detrás de mí, un aliento helado en mi nuca. Me giré lentamente, y allí estaba. La figura. No estaba en la pantalla. Ahora estaba de pie en el centro de la sala, inmóvil, pero más definida. Podía distinguir sus brazos, sus piernas y su rostro, o la ausencia de él. Su cabeza era una masa vacía, una oscuridad absoluta que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Entonces, como si el lugar mismo tomara vida, una ráfaga de viento recorrió la sala, y con ella, un grito desgarrador que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Largo de aquí», rugió la voz, más fuerte que cualquier sonido que había escuchado antes. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando contra la pared, pero ninguno de nosotros podía moverse. Era como si nuestros cuerpos se negaran a reaccionar, congelados por el miedo. La figura comenzó a avanzar hacia nosotros, lentamente, pero con cada paso, el suelo parecía vibrar. Fue Julián quien finalmente rompió el hechizo, empujándonos hacia la puerta mientras gritaba que corriéramos. Salimos corriendo al exterior, jadeando y con las piernas temblando. Nadie dijo una palabra mientras corríamos hacia el auto. Cuando finalmente nos subimos, arranqué el motor con manos temblorosas y nos alejamos de ahí tan rápido como pude. Nadie habló durante el trayecto de regreso. Todos estábamos demasiado conmocionados para procesar lo que había pasado. Esa noche, no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura, la palabra vuelvan parpadeando en la pantalla, y esa música distorsionada que aún resonaba en mi cabeza. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en un lugar abandonado. No puedo explicar lo que vimos, y quizás nunca lo haga, pero una cosa es segura, ese cine no estaba vacío. Algo, o alguien, sigue allí, esperando a los próximos intrusos. La niña del orfanato. Fue en 2017 cuando cometimos el error que todavía me persigue en sueños. Era una noche fría de octubre y un grupo de amigos y yo, en busca de algo emocionante, decidimos explorar un orfanato abandonado a las afueras de la ciudad. Habíamos oído las historias, que el lugar había cerrado en los años 60 después de una serie de eventos inexplicables, que los niños que vivieron allí hablaban de ver a una niña sin rostro que aparecía por las noches, que algunos cuidadores habían renunciado por los extraños sucesos que presenciaron. Todas estas historias eran perfectas para una noche de exploración urbana. Pero no estábamos preparados para lo que nos esperaba. El orfanato se alzaba en lo alto de una colina, rodeado de árboles retorcidos que parecían susurrar entre ellos.
Su fachada estaba cubierta de grafitis y musgo, y las ventanas rotas se veían como ojos oscuros observándonos desde el interior. A pesar de las risas nerviosas de mis amigos, había algo en el aire que me ponía tenso. El viento soplaba fuerte, pero el edificio parecía absorber el sonido, como si el lugar estuviera vivo y nos estuviera esperando. Forzamos la entrada por una puerta trasera, empujando con cuidado hasta que se dio con un chirrido que resonó por los pasillos vacíos. El aire dentro era frío, mucho más frío de lo que debería haber sido, y olía a humedad y a algo más, algo rancio. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a explorar. Las paredes estaban cubiertas de marcas de manos pequeñas, como si los niños hubieran pintado con dedos sucios o quizás con algo más. Los muebles estaban volcados, y las cortinas deshilachadas colgaban de las ventanas, agitándose levemente aunque no había corrientes de aire. A medida que avanzábamos, el silencio se volvía opresivo. Era como si el edificio absorbiera cada sonido que hacíamos, como si nuestras voces y pasos se perdieran en su interior. Después de un rato, encontramos una escalera que conducía al segundo piso. Estaba cubierta de polvo, pero parecía lo suficientemente estable, así que decidimos subir. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba al final del pasillo, de pie, justo en el borde de la penumbra donde nuestras linternas apenas podían alcanzar. Era una niña pequeña, quizás de unos 6 o 7 años, con un vestido blanco que parecía desgarrado y sucio. Estaba sentada en el suelo, jugando con una muñeca vieja, balanceándola de un lado a otro como si la estuviera arrullando. Me detuve en seco, señalándola a mis amigos. Ellos también la vieron. ¿Qué demonios hace una niña aquí?, susurró uno de ellos, claramente asustado. Nadie podía explicar cómo una niña podía estar en ese lugar abandonado. Intentamos hablarle, pero no respondió. Solo siguió moviendo la muñeca, como si no se hubiera dado cuenta de nuestra presencia. Tal vez está perdida, dije, aunque incluso mientras lo decía, sabía que algo no estaba bien. No había forma de que una niña estuviera ahí sola. Decidimos acercarnos, aunque cada paso se sentía como un desafío. Cuanto más nos acercábamos, más pesada parecía volverse la atmósfera. Algo en mi interior me gritaba que retrocediera, que saliera de ahí, pero no podía moverme. Era como si una fuerza invisible me empujara hacia ella. Cuando estuvimos a unos pasos de distancia, la niña levantó la cabeza. Y lo que vi me paralizó. Su rostro estaba completamente vacío. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y pálida que parecía absorber la luz de nuestras linternas. Mi garganta se cerró y sentí un frío que no venía del aire, sino de algún lugar más profundo, más oscuro. Mis amigos también la vieron. Uno de ellos dejó escapar un grito ahogado y la niña simplemente desapareció. No se desvaneció lentamente, no. Fue como si nunca hubiera estado allí, dejando solo la muñeca tirada en el suelo. La recogí, casi sin darme cuenta, y sentí que era extrañamente pesada, como si estuviera llena de algo más que tela y algodón. En ese momento, todo el edificio comenzó a temblar. Los pasillos crujieron y el polvo cayó del techo como si el lugar estuviera a punto de derrumbarse. Uno de mis amigos, Sofía, comenzó a llorar, gritando que quería salir de ahí. Tratamos de calmarla, pero entonces, de la nada, su voz cambió. Dejó de llorar y comenzó a reír, pero no era su risa. Era una risa grave, gutural, como si algo más estuviera usando su cuerpo. «¿Quieren jugar?», dijo con una voz que no era suya. Nos quedamos congelados. Sus ojos estaban fijos en nosotros, pero no parecían los de Sofía. Había algo oscuro en ellos, algo que parecía mirar más allá de nosotros, como si estuviera viendo directamente nuestras almas. Mi otro amigo, Carlos, intentó sujetarla, pero en ese momento, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y sentí que algo se movía en las sombras. Miré hacia el pasillo, y ahí estaba de nuevo la niña, pero esta vez no estaba sola.
Había figuras detrás de ella, sombras altas y deformes que no parecían humanas. No se movían, pero sabía que estaban observándonos. «Corran», susurré, aunque mi voz apenas salió. Solté la muñeca y agarré a Sofía, tirando de ella mientras corríamos por las escaleras. El edificio parecía cambiar a nuestro alrededor. Los pasillos se alargaban, las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas y las sombras parecían seguirnos, acercándose cada vez más. Podía sentir su presencia, fría y opresiva, justo detrás de nosotros. Cuando finalmente llegamos a la puerta trasera, la encontramos bloqueada. Golpeamos y empujamos con desesperación, hasta que Carlos logró forzarla y salimos corriendo al aire libre. No nos detuvimos hasta llegar al auto, donde nos subimos y arrancamos sin mirar atrás. No hablamos durante todo el camino de regreso. Nadie quería admitir lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido. Cuando llegamos a casa, revisé mis cosas y me di cuenta de algo que me hizo estremecer. La muñeca, la que había soltado en el pasillo, estaba en mi mochila. La quemé esa misma noche, pero incluso ahora, años después, todavía tengo pesadillas. Sueño con la niña, con su rostro vacío, con su voz grave y esa pregunta que nunca puedo olvidar. ¿Quieren jugar? Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.